Estamos con nuestro panel de este día miércoles. Estamos con Verónica Pinilla, José Francisco Lagos, Alberto Mayol, que está acá. No sé si es que va a llegar Pancho Martorell, pero está consignado también. Pero estamos a los que estamos. Así es. Oye, primero que nada, cuéntame cómo te resultó el seminario del Padrino con Mirko Macari. No, buenísimo. Ya como 85 personas, tuvimos que cambiar de sala porque nos hacía más chica, así que no, fue muy bueno y salió muy bien. Hicimos una... No entraron ningunos gallos machallando a nadie. No, pero lo interesante es que llegamos y en la sala del lado estaba un matrimonio. Entonces fue como el inicio de la película. Como el inicio de la película. Sí, fue excelente. Y un matrimonio italiano, además. Porque, claro, porque está italiano. Aquí llega Francisco Martorell. Aquí llegó Francisco. Bueno, hay hartas e interesantes situaciones que podríamos tocar. Algunas de ellas partidarias que son muy interesantes. Yo no sé, por ejemplo, la situación que se ha sabido respecto de los problemas de los hermanos Frey, que ya significó la renuncia de Francisco Frey a la democracia cristiana, y que eventualmente ha generado 2 o 3 frases muy grandilocuentes y potentes de algunos miembros de la democracia cristiana, particularmente Francisco Huenchumilla, que él plantea que los negocios y la política son incompatibles, y lo plantea así fuerte porque dice que todavía quedan muchas personas dentro de ese partido que tienen relaciones de negocios y simultáneamente son políticos. ¿Qué tanto puede esto arrastrar una situación a la revisión justamente de ese tema, de ese conflicto de interés? Porque este es un problema personal de una familia, si tú quieres. Uno podrá discutir si es que la autodenuncia estaba convenida para que las cosas fueran de una manera o de otra, pero no cabe la menor duda que dentro de un partido, tal cual como le pasó al Partido Socialista con la situación de San Ramón, dentro del partido, te cae un petardazo y te deshace todo lo que tú creías que era de una determinada manera, y después tienes que, reordenarte sobre la base de qué se va a hacer, cómo se enfrenta, cómo explico esto. Sí, yo creo que hay una discusión de fondo que tiene que ver con efectivamente las formas de relación entre el dinero y la política, que no está zanjada en Chile. Lo que hay es un par de muros de contención para las cosas más explícitas, no hay mucho más que eso. Y normalmente lo que está muy regulado es más bien la corrupción en sí mismo de los funcionarios públicos con los fondos públicos. Pero lo que pasa alrededor, que normalmente es bastante más importante, porque hoy día la capacidad de un funcionario público para, comillas, resistir el embate de los privados es muy limitada. Por tanto, porque hay una cantidad importante de dinero, porque hay poderes fácticos involucrados, por una serie de razones. Entonces eso no lo estamos viendo como país. Y ahí es donde yo creo que todo el trabajo que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet fue muy insuficiente desde ese punto de vista. Ahora, hay una segunda parte, que es cuando uno ve casos como este, que la verdad es que cuadran poco, y donde el sistema político no es capaz de establecer una medida básica de higiene, de poder explorarlo adecuadamente, de razonar por qué tenemos este cargo extrañísimo del embajador plenipotenciario en Asia-Pacífico para Eduardo Frei. O sea, ahí hay una discusión que me parece sumamente relevante, porque sí, es un cargo que no se le paga, pero tiene un equipo disponible, ese equipo, y además lo que está fomentando son los negocios. Me parece muy, muy loable que alguien pueda fomentar los negocios con el Asia-Pacífico y se le debería pagar, en cuyo caso, porque es un trabajo súper complejo. Entonces, pero estas estructuras y por qué están... El cargo honorífico es fantástico, pero la gente tiene que vivir, y si está quebrado por un lado, me imagino que tendrá que vivir por el otro. O sea, no se entiende. Y cuando no se entiende algo con un expresidente en un cargo tan importante y tan sui generis y tan fuera de la institucionalidad, porque eso no existe en ninguna parte de la Constitución, no existe en ninguna parte, bueno, uno dice, a ver, limpiemos la escena y no hagamos cosas raras, no metamos el dinero de maneras subrepticias en medio de la política, y los negocios tratemos de separarlos lo mejor posible. Yo creo que en ese sentido es el camino que hay que seguir. Lo que implica eso es una discusión súper técnica y bien compleja,
que no está saldada con la reforma anticorrupción y protransparencia de los últimos años. Ahora recordemos que el expresidente, como todos los expresidentes, reciben un sueldo de aproximadamente 8 millones. Claro, cercano a los 9 millones de pesos, más gastos de oficina, etcétera, que generalmente es de 7, 8 millones más, por lo tanto están recibiendo mensualmente cerca de 17 millones de pesos. Sí. Si él tiene un cargo remunerado en el Estado, tiene que renunciar a ese sueldo. Me imagino que el sueldo de embajador para Asia-Pacífico no alcanza esa cifra, entonces tuvo que elegir. Ahora, yo creo que lo que dice Alberto es cierto, y también esto nos hace cuestionar sobre el origen de los dineros, porque ¿de dónde sale la fortuna Frey? No, la fortuna Frey sale de que él se metiera en Sigdo Coppers como socio. Por eso, claro. Desde la Escuela de Ingeniería, digamos. Tiende también a enredar toda esta cosa de la relación familiar con cargos políticos. Es que a ver, que ahí hay un punto bien interesante, porque Sigdo Copper también es una empresa que crece, nace y se desarrolla al alero de la potencia de los Frey. Sí, no. Parte. No. A ver. Lo que pasa es que en estos tiempos sería más difícil que lo hicieran, en esos tiempos era más fácil. Sí, pero por eso te digo. Sí. Aquí hay situaciones distintas. Sigdo Copper es una empresa que se forma primero como un gran conglomerado que genera importación de automóviles de distintas marcas, qué sé yo. Después se mete en rubros de construcción y de otra materia. Y tiene a personas que no todos son demócratas cristianos. Estaba Juan Eduardo Razzuri, sí, que él tenía una vinculación con la democracia cristiana. Eduardo Frey. Y Eduardo Frey en ese entonces no tenía pero ningún atisbo de dedicarse a la política. Era más bien un empresario, era una persona que funcionaba en el ámbito empresarial. Y Sigdo Coppers crece mucho con las importaciones de autos y de estas cosas, le va bastante bien, arma sucursales en distintas partes. Y cuando Frey decide meterse a la política, su participación ahí la decide vender, ¿no es cierto? Y saca los 8.000 millones que estaban en este pozo. Exactamente. Y que son un paso. Y entiendo que cuando él se dedica a la política tiene que no estar administrando su dinero y es Francisco Frey. Eso es lo que hace que el hermano el resto de los socios sigue con Sigdo Copper. Sigue, por eso. Sigue con Sigdo Copper y tienen una tremenda cuestión ahí, y son varios ellos los que están metidos en esto. Muchos de los cuales efectivamente no tienen nada de demócrata cristiano. Algunos de ellos son bastante duros en términos de derecha, digamos. Pero el hecho sí es que se le hizo un problema al expresidente Eduardo Frey cuando se metió en política de qué hacer respecto de sus participaciones societarias como empresario. O como ha dicho alguien, él es un empresario con una breve pasada por la política. Sí, él lo despejó rápidamente, es decir, recuperó las plata y lo invirtió de otra manera y se salió de Sigdo Copper, que tenía muchos conflictos de interés en esa época. Era una época que tampoco era tan cuestionado, es decir, en ese sentido, no era lo cuestionado. que hizo Frey se vio en ese momento como algo. Ahora yo hablaba del origen anterior, salvo que efectivamente Eduardo Frey y Ruiz Tagle haya sido un gran empresario. Creo que sí, él se metió en un grupo, se metió en un grupo de personas que eran que tenían ya velocidad inicial lanzada. A lo que voy es que era un grupo que tenía muchas ramificaciones con el Estado, claro. Y además que la presencia de un Eduardo Frey obviamente que te abría los negocios a nivel mundial. A mí eso no me, tema. Bueno, eso yo creo que no. A mí no me consta, pero lo que sí es decir, cuando tú tienes a la democracia cristiana mundial en distintos campos y gobiernos, efectivamente tener a Eduardo Frey hijo en una empresa, obviamente que te abre las puertas. Yo creo que aquí hay varios temas que son súper interesantes. Por ejemplo, Alberto mencionaba obviamente esta relación entre la política y el dinero, ¿no es cierto? Que es algo que estamos todavía tratando de legislar, controlar, ¿no es cierto? Fiscalizar, transparentar, y que nos queda mucho todavía por delante. Creo que han sido varias las agendas que han intentado poner eso sobre la mesa, y obviamente en el Congreso ha avanzado algunas
iniciativas sobre otras, más aquellas referidas donde todos los congresistas tienen más influencia, por ejemplo, sobre la influencia o el pago, el financiamiento más regular sobre la política, pero obviamente seguimos con situaciones bien opacas y digamos en otros ámbitos. Esto nace como a mi modo de ver, como una problemática personal del presidente Frey, ¿no es cierto?, con su familia, pero claro, como es la familia Frey, primero, la democracia cristiana tiene estas historias familiares muy grandes, ¿no es cierto? Los Elwin, los Frey, bueno, y muchos más que podríamos nombrar, y obviamente un golpe en esa familia genera, digamos, una consecuencias y declaraciones que a mi modo de ver todavía hay que ir evaluando, porque es primero la misma familia Frey la que tiene que ir definiendo qué es lo que va a pasar con eso, como evalúa. Ahora vi que hay una demanda del propio banco sobre deudas impagas, ¿no es cierto?, sobre esta situación. Queda mucho paño que cortar, eso es lo que quiero decir. Hay mucho por investigar todavía, pero hay un tema siguiente que tiene que ver con la elección, como decía Alberto, de ciertas figuras políticas importantes, por ejemplo, como representante en Asia-Pacífico. Ese es un cargo que está ahí para generar recursos, para generar inversión, ¿no es cierto?, para generar espacios de inversión extranjera en Chile, y eso creo que hoy día, a la luz de la situación, es algo que nosotros deberíamos evaluar todos los chilenos. ¿Quién debería estar ahí? ¿En qué condiciones debería estar ahí? Si es el presidente el que está ahí, bueno, ¿qué pasa efectivamente con los montos del presidente? Hoy día vemos que los expresidentes en general tienen fundaciones y espacios de discusión, debate. La presidenta Bachelet hizo una fundación, ya no recuerdo cómo se llama, Horizonte, bueno, no sé, no recuerdo. El presidente Lagos tiene su propia fundación. El presidente Frey, entiendo, tenía algo, creo que eso está ahora sin movimiento. Entonces, eso es un espacio que hay que también legislar y hay que controlar. Cuando se decidió financiar a los expresidentes de la República fue, entiendo, justamente por el caso del presidente Elwin y la situación que está viviendo el presidente Elwin. Yo creo que a la luz de las situaciones que hoy día están ocurriendo, eso hay que evaluarlo, hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que transparentarlo, porque lo peor que podemos hacer hoy día es empezar a finalmente criticar todo aquello que hemos avanzado en términos de transparentar también la discusión sobre financiamiento de la política. Creo que no todo lo que hemos hecho tampoco está malo. Creo que aquí hay una fuerte relación entre el mundo económico y el mundo político, sobre todo en América Latina y en Chile. Obviamente es así. Creo que hay que seguir avanzando, pero creo que la primera responsabilidad, esto lo tiene la familia Frey. José Francisco Lagos. Yo creo que hay un punto fundamental y que no sé si habla de madurez política o de otro tiempo, pero a mí me parece bien que se esté respetando a rajatabla la presunción de inocencia. Sobre todo porque es una situación evidentemente muy difícil cuando hay un familiar involucrado, sin duda es una cuestión personal muy fuerte, pero habría que ver, y esto ya es política ficción, pero si es que en la misma circunstancia donde el expresidente está demandado por ser codeudor solidario, habría la misma presunción si es que fuera de otro sector político. Y me refiero a qué pasaría si Eduardo Frey fuera de centro derecha. Yo creo que ahí el escrutinio público sería distinto, y eso todavía es una hipótesis plausible, no es que sea ficción. Claro. Pero además ¿cuál es la reacción de la política? Y a mí me parece que eso se puede relacionar con otro tema, a propósito de Marcela Cubillos, pero antes de entrar en eso, me parece que hay algo muy importante, que es cómo responden los partidos políticos cuando tienen lo que mencionaba Fernando, estos embates que no están o no son planificados por nadie, es decir, que te sorprenden. Y lamentablemente, a propósito del caso Penta, cuando el gobierno de ese entonces ataca con todo la oposición de ese entonces ataca con toda a la UDI y les dan, oye, que una vergüenza el financiamiento de la política, o sea, el financiamiento ilegal de la política, y yo estoy de acuerdo, pero le dan sin cuartel, y tiempo después vemos que sale Cabal y sale Soquimich, y la respuesta es igual de durísima. ¿Por qué? Porque ya la discusión no era, oye, mira, ojo, cuidado, que esto lo han hecho más de uno, esto también estamos metidos nosotros. No, fue con todo. Por tanto, cuando se degrada la política y la discusión a la calidad del barro, en el barro cambian las reglas. Y cuando cambian las reglas, bueno, lamentablemente vemos hechos como que se están golpeando todos cuando el tejado de vidrio es importante. Por tanto,
A mí me parece que es una muy buena señal la estabilidad o la razonabilidad con que se ha dado esta discusión, pero ojo que si sale algo más o algo que sea más dudoso, bueno, vamos a ir inmediatamente a darle con toda una persona que quizás no tiene ninguna responsabilidad en lo hecho, y si lo tiene, me imagino que el Partido Demócrata Cristiano tendrá algo que decir, sobre todo porque hay 2 militantes de una familia de las más importantes de ese partido involucrada. A ver, pero yo creo que el punto es, o sea, lo que nosotros podemos hacer como país es ordenar la casa es lo que nos compete. O sea, incluso si esta quiebra en la práctica es una quiebra que es un esquema, como suele ser las quiebras hoy en día, no nos engañemos, la mayor parte de las quiebras están diseñadas, digamos, entonces no... uno habla con los síndicos de quiebra, uno cuando llega quedan las puras sillas, o sea, ya no hay nada más, ya no hay nada. Entonces ya no son como las quiebras de antes, que eran dolorosas, que generaron un problema moral en el mundo ahora es un valor quebrar, o sea, todo empresario dice, yo he quebrado 2 veces, eso revela mi experiencia, o sea, parte ya del haber, no del deber. ¿Pero eso te parece mal ahora? No, solo estoy diciendo, notificando hechos. Entonces, en ese contexto, ¿ya? A nosotros lo que nos compete no es eso. O sea, si ocurre que efectivamente hay una situación que limita con el tráfico de influencias, corrupción, qué sé yo, sí nos compete. Pero de momento lo que nos compete es una cosa súper sencilla. O sea, aquí hay situaciones cuya estructura no funcionan. Cuando el presidente Frey es convocado por cualquier presidente de la República, en este caso el presidente Piñera, que alguna vez lo convocó, para que los expresidentes vayan a hablar con él y puedan dar una señal potente todos juntos. Lo que ha pasado, por ejemplo, en los casos de los pleitos limítrofes. Por ejemplo, en el caso como eso, resulta que ¿qué es lo que pasa? Que el presidente Frey es empleado. Entonces no puede realmente hacer el gesto por buena voluntad, porque le parece que es lo correcto, ¿ya? Puede hacerlo o tiene que ir nomás. No tiene nada que pensar. Entonces, ¿por qué tenemos la situación de que un expresidente es empleado del actual presidente, ¿ya? En un cargo no remunerado, ¿ya? Para la zona de negocios más importante para Chile de hoy y del futuro? La PEC, dices tú. Claro. Entonces tenemos una situación que tenemos que evaluar, porque resulta que eso produce una merma de capacidad de autonomía e independencia de esta persona en ese cargo. Produce una incapacidad de autonomía de esta persona en el cargo previo que tuvo como expresidente y en la dignidad que le confiere ese cargo que tuvo, y que le da una estatura moral. Normalmente los expresidentes, una de las pocas cosas que ya pueden hacer después de ser presidente es tener la estatura moral de ir y plantearse frente al mundo y decir, mira, fui expresidente y hay que decir acuérdate la teoría del jarrón, que los expresidentes son como jarrones chinos, muy antiguos, muy bonitos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Exactamente. Eso está claro. Y efectivamente algunos se jubilan muy jóvenes, exacto, y quedan expuestos a esto. Por ejemplo, el mismo caso de Frey. Exacto. Un caso concreto. Acuérdense del presidente más joven. Acuérdense del vino presidente Frey, que se vendió en China, sí, en una visita presidencial, y por el cual la Fundación Frey recibía un royalty anual de $100,000. Es extraño. Y en su momento, si bien fue un escándalo, no provocó ni la salida del presidente Frey del cargo, ni tampoco averiguaciones más a fondo. Ahora está claro, por lo que ve uno en los negocios y por todas las demandas que tiene hoy el hermano y el expresidente, y que empiezan a aparecer, es que parece que no ocupó mucho los negocios o su posición China para los negocios, porque va todo. Claro, lo que pasa es que hoy la demanda es por la del Scotiabank es por 400 y tantos millones de pesos, y parece que van a llegar, dicen, porque esto partió con 500 millones de pesos, pero dicen que podría superar los todo indica lo que se habla en el medio de los mercados, que esto va a llegar al total de la cifra, al total de lo que supuestamente tenía esta sociedad. Ahora, esta sociedad es la sociedad que nace de la plata que se retira de Crypto Coppers, claro. Sí. Y aparentemente, lo que también suena un poco raro, pero aparentemente es así, que desde entonces en el fondo no se le hizo aporte, o sea, se invirtió esa plata y le fue mal, digamos, y eso es lo que se cierra. No se cierra toda la fortuna, lo que tenga ya, Eduardo Frey, qué sé yo. Ahora, él siempre habló, yo me acuerdo en el debate presidencial con Sebastián Piñera, cuando se ponen a hablar de plata, digamos, de lo que tiene usted, lo que tengo yo, digamos, empiezan en eso. Él dice, yo tengo, y da la cifra exacta de 8.000 millones, que sería lo que esta empresa manejaba. O sea, esa es la plata que él tenía. Lo que él creía que tenía. Tenía contemplada, digamos, o sea, no. Porque es una cosa bien interesante en ese debate, porque en el fondo, como que él intenta demostrar que también está en el segmento de los empresarios
más o menos exitosos. En vez de decirle a Piñera, mire, usted es un empresario, no debería estar acá, que se le dice, no, yo también tengo lo mío. Y de esos 8.000 millones, cuando Piñera está hablando, no sé, 1.500, 2.000 millones de dólares. Obviamente la gente no sabe la diferencia que hay entre una cosa y otra, pero es como de primera división a cuarta, digamos. O sea, entonces... Pero también aquí está la discusión, lo conversamos en algún momento, sobre cómo las figuras presidenciales han cambiado en el tiempo. Pasamos de tener profesores, estadistas, a tener empresarios siendo presidentes de la República, digamos, no solamente en Chile, sino que en el mundo vemos que para muchos empresarios tal vez el top de su carrera es ser presidente, entonces se suma, digamos, a esta carrera. Pero yo hago un matiz, perdón. Sí, pero solamente eso. Frente a eso, la discusión es cómo logramos que estos empresarios que entran a la política tengan una separación completa y absoluta entre la relación que tienen como políticos y lo que tienen como empresarios. Y los fideicomisos ciegos vemos que en la práctica tampoco han funcionado en Chile. O sea, las compras de acciones por parte de nuestro presidente en el pasado, las vinculaciones que han tenido con antiguos o con actuales incluso inversiones, tiene que ver con eso. Entonces, mientras no seamos capaces de separar, dividir, totalmente. O sea, no podemos evitar que un empresario termine siendo presidente, pero sí lo que podemos evitar, y yo creo que ese es el tema, cómo evitamos que en el caso de que entren a la política, esto no esté finalmente mejorado su situación económica porque están ejerciendo un cargo público. O en manos de los hermanos, que ya sabemos por todos lados que no conviene. Hay varios casos. ¿Qué decías tú? Que el problema histórico es que si vemos, no sé, la historia de Chile en el siglo XIX, esta separación de grandes estadistas versus empresarios no existe. O sea, son todas las mismas personas. Las personas que se dedicaban a la política efectivamente tenían empresas, estaban metidas en negocios, había voto censitario, es decir, controlaban los partidos y las votaciones. Eran prácticas políticas más cuestionables incluso que las de ahora, que hoy día se sabe todo. Yo creo que la posible solución, una es restringir todo, efectivamente, y que haya una división y un muro de Berlín entre el dinero y la política. Mi postura es que se sepa todo, que es diferente, porque hay cuestiones que es imposible simplemente controlar. Hoy día el mercado financiero, el mercado de los negocios es demasiado dinámico, y a mí me parece bien que las personas empoderadas sepan qué cosa va a votar y qué intereses tiene la persona que está votando, que es una opción que han tomado algunos países. Pero esto de intentar restringir con los métodos limitados, a mi juicio, que tiene la ley, bueno, el mercado va a inventar inmediatamente formas de burlarla, porque las personas actuando espontáneamente son mucho más rápidos que la ley. Entonces nosotros podemos inventar todos los casos posibles, pero mañana se va a inventar otro. Entonces, según mi criterio, es más transparente que se sepa todo, que sepa cuáles son las relaciones que tienen algunos políticos con las empresas, cuáles van a ser los intereses que tienen al momento de votar, pero que eso se sepa. Hoy día no se sabe, y ese es el gran problema, que es muy difícil regular todo, porque van a existir métodos distintos de financiamiento o de interés, etc. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Porque hoy tienes derecho a ahorrar, Caja Los Andes ha creado Ir por Más, una iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI y comienza a ahorrar para cumplir tus sueños. Caja Los Andes, más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en Sheraton.com/Santiago. El Miti Mota, o sea, irse mitad y mitad, ha forjado la historia de Chile. Como los Marrakech, cuando se dividieron el crédito por el mejor invento chileno, la marraqueta. O el trago favorito de muchos, la piscola. Preparado Miti Mota. En ADT nos sumamos a la tradición y presentamos Septiembre Miti Mota. Contrata a mitad de precio. Llévate 50% de descuento en habilitación y 6 meses con 30% de descuento en monitoreo. Contrátalo llamando al 600-600-0238 o en adt.cl. ADT, líder en seguridad. Si estás en busca de capacitación online,
En Les Salles, un instituto reconocido por prestigio, trayectoria y seriedad, encontrarás cursos con beneficio Sense al servicio de tu desempeño laboral y proyección profesional. Conoce nuestros programas de capacitación dirigidos a las distintas áreas de la empresa. Revisa nuestra variada oferta de temas, duración, valores y descuentos. Todos con código Sense en www.lesalles.cl o contáctanos al fono 22 59 76 600. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque Caja Los Andes quiere ayudarte a que te empoderes de tus finanzas, te invitan a conocer el planificador de presupuesto de EFI, el programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Ordena tu plata y así llegas a fin de mes sin problemas. Encuentra más información en cajalosandes.cl/EFI. Planificador de presupuesto es una iniciativa más de EFI, programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Caetano Veloso está de regreso en Chile. El jueves 26 de septiembre, el emblemático músico brasileño y uno de los líderes del movimiento tropicalismo vuelve a Santiago para repasar grandes éxitos junto a sus hijos, todos músicos también. Recuerda, jueves 26 de septiembre en el Teatro Coliseo, Caetano Veloso en concierto, entradas a la venta en puntoticket.com. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid disfruta de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Les Salles llega a todo Chile con sus cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítelos en www.lesalles.cl o llama al 22597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Les Salles, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Septiembre Miti Mota ADT. Llévate 50% de descuento en habilitación y 6 meses de monitoreo con 30% rebajado. Contrátalo en adt.cl o llamando al 600-600-0238 ADT. Cabify para empresas, el transporte ejecutivo para tus colaboradores que compensa el 100% de sus emisiones de carbono a nivel global. Todavía tiene tiempo para concursar por los 2 libros que estamos regalando en el día de hoy: La felicidad de correr, cómo vivir en plenitud a través de la práctica del deporte, una adecuada alimentación, el debido descanso y el entrenamiento de la mente, todo lo que usted no hace. Eso es de Gonzalo Zapata y de Mario Lebrero, el escritor uruguayo. Cuentos completos, #combinación clave, @megustalesl. Seguimos en esto. Vieron que salió Bolsonaro a pegarle fuerte a Michelle Bachelet. Fue bravo, así. Fue un estilo a Miguel, así el estilo de. Es bravo porque menciona al padre. Que son siempre cosas. Estilo. Sí, no, pero sí, claro, son siempre cosas. Son siempre cosas muy desagradables, donde básicamente critica a Michelle Bachelet. Dice: señora Michelle Bachelet, entre otras cosas, si no fuera por él, Augusto Pinochet, que derrotó a la izquierda del 73, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba.
Entre ellos a su padre es un acápite claro. que es muy heavy, porque no hay que olvidar de que el padre de Michelle Bachelet murió en gran medida producto de torturas y tormentos, claro, cuando estuvo preso. Y por lo tanto, y esto todo tiene que ver por el informe que se estaba emitiendo respecto de la Amazonía. Exacto. O sea, una cosa que además lo han hecho muchas otras personas en otras partes del mundo. Pero bueno. Ahora, es un poco el estilo, porque recordemos que ganó notoriedad en su momento también Bolsonaro siendo diputado cuando homenajeó en un evento, estando al lado de Dilma Rousseff, homenajeó al militar que la había torturado. Claro. O sea, su capacidad de no solo crueldad, sino que de mal gusto es infinita. Entonces, realmente... Y esto también tiene este mismo tonalidad, así como, bueno... Ahora, yo creo que esto le va a dar al presidente Piñera una oportunidad. Tiene una oportunidad aquí, porque lo ha hecho en cada vez que se acerca el 11 de septiembre, el presidente Piñera recalca y recuerda que él votó que no. Y recuerda que fue en el contexto del 11 de septiembre, cuando él habló de los cómplices pasivos, fue en el contexto de los 11 de septiembre, cuando él recalca una vez más que... Y esta relación que estaba teniendo con Bolsonaro, que dicho sea de paso, no era recíproca, porque cuando él va a brindarle el apoyo como encargado que le habían pedido, Bolsonaro la primera agradecimiento que da, se lo da a Trump, se lo da ni lo menciona al presidente Piñera. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que es perfectamente posible que él tenga una oportunidad que decir, mira, yo podré estar muy conteste con algunas medidas económicas de Bolsonaro, podré considerar de que Brasil es un socio privilegiado de Chile, pero por favor, en este tipo de cosas, la crueldad en términos de palabras no es aceptable. Y queda automáticamente... Es interesante saber si lo va a hacer. Vamos a verlo. Porque en general... Lo ha hecho siempre. Sí, pero da la sensación de que este último tiempo no tiene tantas ganas de meterse en ese tema. Sí. No deja sorprender Bolsonaro. Pero que en este caso lo mete Bolsonaro de alguna manera, porque es una injerencia brutal. Sí. No, creo que efectivamente Brasil no se merece un presidente tan poco sofisticado, por no decirlo de otra manera. Hasta que los brasileños nos decían una cosa distinta, no hay nada que hacer. Igual yo creo que bolsonarizar nuestra política, sí, eso le quede claro. Y sobre todo lo que viene. Yo creo que si el presidente está pensando en un discurso así, con esa potencia que tuvo los cómplices pasivos, algo que le permita mostrar una diferencia y además ver el tema Kast también en Chile, creo que debería estar pensando en otra cosa. Ahora, yo creo que ahí es un tema que hoy nos toca, ¿no? Que nuevamente la derecha ha entrado de lleno en sus peleas a muerte. No, eso tú dices por lo de Kast. Por lo de Kast. Y esto tiene que ver, porque cada vez que hablamos de Bolsonaro, también hay cierta identificación. ¿Quién es más amigui de Bolsonaro? ¿Quién es más amigui de Bolsonaro y a quién le sirve Bolsonaro, etcétera? Ahora, está claro ya. Ahora, yo creo que dentro del ámbito de José Antonio Kast ha empezado a crecer la idea de que se declaró aquí una suerte de guerra frontal para intentar sacarlo por secretaría fuerte de la cosa. O sea, el artículo de la tercera queda notificado, está teledirigido, pero así directo y viene precisamente desde el sector quien lo quiere poner. Y además lo toma la presidenta de la UDI, no un diputaducho por ahí. Claro. La presidenta de la UDI al día siguiente y dice... Inmediatamente. Por menos que esto... Confiesa rápidamente. Y le responde, y las primeras reacciones que tiene el propio José Antonio Kast es pedirle que investiguen a Lavín sobre la base de su plata. Acuérdate tú que Lavín invirtió una parte de su plata en la Universidad del Desarrollo. ¿Te acuerdas tú? Y en un épico momento de tolerancia cero. Clave para el movimiento estudiantil, además. Claro, en un épico momento de tolerancia cero, Fernando Villegas, teniendo a Lavín al frente, le hace la pregunta, le dice, pero usted invirtió en la Universidad del Desarrollo, ¿sí? Le dice, ¿y recuperó la plata? Sí, le dice Lavín, yo recuperé la plata, pero ¿cómo pudo haber recuperado la plata si se supone que es sin fines de lucro en la universidad? Usted no tiene que haber recuperado la plata. Y Lavín se empieza a producir una cosita y cae a los 2 días como ministro de Educación.
No te digo que lo votó Villegas, pero más o menos contribuyó. Era parte de una situación que era muy incómoda, que tenía que ver con las platas invertidas por Lavín. Y ahora José Antonio vuelve a apuntar a Lavín porque es su rival directo. Y yo creo que en gran medida porque sabe o se siente que está siendo golpeado por ¿cuál es el origen? UDI. José Francisco. Sí. Que hay una cuestión, a propósito de la frase de Bolsonaro, yo creo que esto es una oportunidad para el presidente Piñera de desmarcarse tanto de la figura de Bolsonaro. ¿En qué sentido? En que la centro-derecha es una cuestión absolutamente compleja, o la derecha en general es una cuestión compleja. Y yo creo que en este último tiempo no hemos sabido manejar nuestros conflictos, salvo cuando hay una figura demasiado potente, por ejemplo el presidente Piñera, y toda la coalición es mucho más fácil aunarla. Yo creo que el desafío siguiente es ser capaces de estructurar una coalición donde hay personas distintas y diversas, y muchas veces personas dentro de la coalición piensan como Bolsonaro, y eso es una cuestión que hay que manejar, no es que hay que hacer oídos sordos a esas opiniones. Por tanto, manejar esos conflictos es un nuevo desafío institucional para la centro-derecha. Y yo creo que hasta hace algún tiempo la Concertación lo hacía relativamente bien, entre otras cosas porque tenían el poder, pero ahora las diferencias son descarnadas, es decir, no es lo mismo un partido comunista hoy día que lo que era cuando Michelle Bachelet era la candidata más importante o transversal de ese sector. Y no es la misma relación que tiene ahora el Partido Comunista con la democracia cristiana que la que tenían en ese entonces. Por tanto, esa diferencia eran amiguis. Claro. Pero por un objetivo concreto, que era que van a tener la elección inminente de la presidenta de Chile. Pero en la centro derecha lo que pasa es que, a propósito de lo que dijo Jacqueline Van Rieselbergher sobre José Antonio Kast, es que claro, ¿quién es el más picado porque José Antonio Kast se levante? Bueno, la UDI, evidentemente, porque es su nicho. Entonces, los dardos van a ir mutuamente por ahí. Pero el tema es que yo creo que la centro derecha tiene que ser capaz de ver esas voces, o de escuchar esas voces, y resolver esos problemas institucionalmente. Pero hoy día básicamente se responden por la prensa, por artículos, y además yo creo que es peor. Es que sabes que hay un problema objetivo aquí, que bueno, es subjetivo en general en realidad, pero tiene un factor factual, que es el siguiente. Cuando tú tienes un gobierno que le va bien en sus primeros 2 años, donde no tiene la complicación de tener trifulca interna dentro de las coaliciones por los cupos parlamentarios, por los cupos de regalo, y le está yendo bien, no se adelanta ninguna carrera presidencial, porque tú lo que esperas es que se derrame el bienestar y la bondad hacia esto más tarde, y el presidente tiene un poder tal, si es que le está yendo bien, que puede designar a su delfín. Cuando le está yendo mal, y eso es lo que se han dado cuenta todos los candidatos en la derecha, cuando le está yendo mal al presidente, y el gobierno le está teniendo problemas en términos de su coherencia y de su gestión, tienes que adelantar la carrera presidencial y se tienen que meter porque tienes que reencauzar el asunto hacia el futuro, la expectativa, y crear una cosa de ese tipo. Y por lo tanto, lo que tú ves, cosa que para los efectos de la oposición es cero, pero para los efectos del centro derecha es súper importante. Se metieron prácticamente todos explícitamente dentro de una carrera presidencial anticipada. El Consejo de Talca de Renovación Nacional fue más que una reunión partidaria, fue una proclamación presidencial. Se le dio espacio a cada uno de los candidatos para que hablaran de la interna partidaria, pero además para que explicitaran su programa presidencial o parte de lo que va a hacer. Es más, se hicieron fiestas. Apareció el chaguanito de nuestro amigo Francisco Chaguán ahí ya como un corpóreo de campaña. Es decir, entonces ante eso, por otro lado tenías a José Antonio Kast 2 días antes o 3 días antes de que apareciera la publicación en La Tercera, mostrando su equipo económico, todas las bondades que iba a traer para el país, quiénes iban a ser, dirigido por el Rojo Edwards, ¿no? Estaba ya también, no solo en campaña, sino además mostrando su equipo económico y lo que ofrecía al país. Es decir, hoy está desatado. Y la derecha, y tú dices de los últimos tiempos, no, la derecha históricamente, si uno analiza los últimos 30 años del país, ha resuelto, salvo en los casos de Sebastián Piñera, a cuchillazos las internas.
Entonces, efectivamente, tú tienes... La Jacqueline recuerda el caso de Goldman, que se fue, pero entiéndeme, pero machete van, machete venía. No, lo que pasa es que tiene que ver con la seriedad. Las operaciones ahí han sido del terror. La derecha en estas cosas es bien seria. O sea, cuando va a matar a alguien, lo mata. No lo deja, medio vivo, qué sé yo. La única vez que le esquivo uno medio vivo llegó a presidente 2 veces. O sea, entonces... lo trataron de matar. Hay harta ave Fénix. La publicación de la tercera. Y lo trataron de matar feo, además. Y después va con interceptación telefónica. Con todo. Por menos renunció. Es como una invitación a mira, esto es como la primera parte. Lo que te conviene es renunciar. Es claro, como, pero es como ¿no? Que es da la a ver, José Francisco, de una operación. Está pidiendo. Yo también quiero después. Yo creo que comentar algo. Lo novedoso es que hay un esfuerzo institucional a propósito de la campaña del segundo gobierno del presidente Piñera por institucionalizar más las diferencias. Y eso se había visto en Chile Vamos con una lógica interna que había funcionado. El problema es cuando uno está en el gobierno y efectivamente creo que lo que dice Fernando es crucial. Si el gobierno estuviera en 60 puntos no habría ninguna de estas disputas y todo se cuadraría con el gobierno. El gran problema que tenemos como coalición es que para la próxima elección sí o sí nos van a evaluar sobre cómo lo hizo este gobierno, si es el principal activo. Uno no puede desperdiciar su principal activo a los 2 años cuando te va a durar 4. Entonces, es una mirada sin duda a corto plazo. Aquí hay rencilla interna en el sentido de los candidatos de Renovación Nacional no existen en la encuesta. Entonces, cuando por ejemplo, los candidatos a alcalde que vayan el próximo año, ¿con quién se van a sacar la foto? ¿Con Lavín o con Osandón? Y es una pregunta que la tienen ahora RN, por eso se adelanta también la lógica presidencial, que yo creo que, bueno, si el gobierno hubiera estado mejor, quizás también por un problema del partido en concreto, pero el gran problema es el daño que le hace eso a la coalición ahora, porque es el gobierno el principal activo que tenemos. No tenemos otro y el resultado de la próxima elección evidentemente es incierto, no está asegurado. Hoy día yo creo que sí ganamos, pero mañana no lo sé. Y justamente iba a mencionar eso. Hasta un tiempo atrás, obviamente con mejores cifras y apoyo al gobierno del presidente Piñera, se veía que la coalición intentaba tener una estrategia relativamente unida, con una participación o un rol de los partidos políticos ahí más o menos equilibrado, tratando de bajarle un poco el protagonismo al presidente, pero se intentaba, digamos, incluso con la estrategia de incorporar dentro de la coalición permanentemente a Kast, porque sabían que era mejor tenerlo adentro como coalición que afuera, absolutamente incapaz de poder controlarlo. Pero este movimiento fuerte que se hizo, que no es aleatorio, está muy pensado, yo ahí comparto con lo que dice Alberto, o sea, la derecha cuando se organiza frente a algo realmente lo hace y lo hace bien. Se dio justamente rompiendo la estrategia anterior, porque en definitiva sacando a Kast de esta posible coalición, que es como el sobrino no querido de la familia, digamos, hoy día, está representando todo aquello que no queremos, el clasismo, la xenofobia, esta incapacidad de poder mirar un país más diverso, muy conservador, ¿no es cierto?, absolutamente religioso. Entonces, toda esta mirada, que de alguna manera lo representan algunos partidos de la coalición, en sí mismo para Kast y para la coalición no era un problema hasta ahora. Ahora, lo que me llama la atención es que, claro, las coaliciones cuando tienen aprobación de los gobiernos, todas funcionan bien, po. ¿Sí? El tema es cómo lo haces tú cuando eres una coalición con bajo apoyo ciudadano. Entonces, creo que se está un poquito... pero déjeme, a mí, yo ese tema, y miro al cientista político. ¿Verdad que ya nos cansamos? Cientista político... Sí, pues. Es sociólogo. Y además cientista político y es médico. Y además es ingeniero. Más títulos que y mafioso italiano. También. Mayor. No sabía que era mafioso italiano. Eso no lo conocía. Soy experto en mafioso italiano, pero no es lo mismo. Hace seminarios sobre el país. Después van a contar eso. Oye, pero esta cosa de los 4 años, ¿no será que ya la gente se aburrió de gobiernos más largos y de coaliciones más largas, que esta cuestión mediática, esta cosa de la serie, el next, ¿no? Que pase el siguiente, porque hablamos de gobiernos bien aprobados o bien evaluados, tienen asegurado, acuérdense, Bachelet 2009, tenía el 80%, no, 83% de aprobación cuando se fue, y su candidato, el candidato de la continuidad, claro, ahí estuvo Marco Enrique, que le sacó voto, etcétera, sacó ¿cuánto? El 27%. Ese es un tema, ¿no? Es decir, claro, en una de esas los chilenos ya están dispuestos a dar cheques a 4 años y después dice que pase el siguiente, porque además se parecen tanto o pueden avanzar tan poco que es una cosa como condicional, que pase el siguiente con un Congreso
medianamente controlado, por lo tanto seguimos más o menos igual, cientista político. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con un fenómeno que está detrás, que tiene que ver con la sociedad del espectáculo. O sea, la política entró en la práctica en una dinámica que es en la dinámica del show, ¿no? No siempre es el show business, pero sí por lo menos el show. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que pasa. Nosotros tenemos en la práctica, el sistema se las arregló para tener elecciones semanales a través de las encuestas, para poder ir diciendo bien, mal, más o menos, qué sé yo, y tenemos un espectáculo muy, muy parecido a un espectáculo romano, donde estamos permanentemente ahí con los animales a punto de comerse a alguien. Y yo creo que, por ejemplo, esta pequeña historia de José Antonio Kast es bien interesante si uno la sigue en el tiempo. O sea, hay un comienzo en el cual la derecha duda de qué hacer con él. Y entonces Kast entra muy fuerte. No siguen el consejo del padrino de que a Hitler había que pararlo en Múnich, sino que lo dejan correr un poco y el tipo logra entrar a Francia. No llega a París, pero logra entrar a Francia. Entonces de repente como que empiezan a decir, ya, ¿qué hacemos? Y empiezan a salir algunas señales. Por ejemplo, yo algunas veces supe de autoridades internacionales a las cuales José Antonio Kast pidió reuniones y ellos dijeron no, porque esta persona es de oposición del gobierno, aunque es de derecha. Por tanto, no se puede, no es serio. Y eso pues porque alguien hizo una gestión allá para ir a decir, oye, momento, que entonces empezaron a detenerlo lentamente, hasta que tomaron la decisión de que efectivamente había que ya empezar a sacarlo del juego, porque no iban a llegar a la elección con él jugando este juego que puede ser 10, 15 o puede ser 20 y te puede entregar debilitado a segunda vuelta. O sea, no vamos a jugar ese deporte. Y entonces toman esta decisión, que él no se da por enterado, porque cuando saca la noticia el domingo, él cree que es una noticia. O sea, cree que el medio ya puso todos los antecedentes sobre la mesa. Y por tanto, él entonces dice, no tienen nada en realidad. Entonces se va de negativa. Se va de negativa. Claro. Y no sabía que estaban las fotos guardadas, digamos. Las actas. Eso es una cosa periodística. Él subestimó la propia operación. Sí, pues, y ahí se dio cuenta recién, claro. Que ahí menciona Lavín, dice esto ya tiene nombre y apellido y aquí caí redondito. Entonces yo creo que se da por notificado, pero efectivamente aquí hay un fenómeno que es mucho más complejo, y es que no sabemos si la gente lo que quiere o lo que necesita o lo que se puede, porque finalmente la política hoy día tiene muy poco poder, ese es el factor de fondo. O sea, cuando la gente sabe que el proyecto político no importa, porque no va a producir nada, desde ese instante para adelante, votar por razones menores, votar por cualquier cosa es irrelevante. O sea, entonces la gente puede divertirse votando, si es divertido va a votar, pero si no es divertido no va a votar. Si entusiasma, qué bueno, pero si no entusiasma, no. Y se acaba el peso de la política. Y eso es lo que en gran medida lo que está pasando. De alguna manera estos debates podrían revertir aquello, los debates que estamos viviendo hoy día, el tema del cambio climático, pero yo creo que también estamos todos súper convencidos de que más puede hacer un científico con una idea, Greta, o Greta, que todos los políticos tomando decisiones respecto a políticas públicas sociales. Es que ahí está la pregunta, perdón, que a mí me parece súper interesante. Si hoy día tenemos la percepción cada vez más generalizada que la política no resuelve los problemas, nuestra preocupación, por no decir republicana, digamos, ciudadana también es, ¿queremos que la política vuelva a recuperar ese poder? ¿O estamos pensando que hay otra forma de entender que los problemas públicos y los problemas sociales se tienen que resolver? Porque lo que sucede en Chile, donde hay una dinámica parlamentaria que es totalmente diferente a la dinámica del Poder Ejecutivo, y eso es así, el Poder Ejecutivo hace declaraciones, independiente del gobierno que sea, y el Legislativo está en otra, absolutamente en otras discusiones, dado a lo mejor por la propia reforma. Pero eso pasa también en el resto de América Latina. Entonces, ¿cómo logramos que haya una sintonía, un equilibrio entre la problemática legislativa y lo que está, y la priorización del Poder Ejecutivo y el gobierno? Y ahí viene tu pregunta, Francisco. ¿Vale la pena 4 años? Porque claro, si esas dinámicas son totalmente independientes, no vale la pena. No vale la pena, porque si podemos tener un gran Poder Ejecutivo, pero que va a ser votado rápidamente porque el legislativo está en otra. Entonces, creo que la discusión que deberíamos tener es cómo hacemos que estas cosas confluyan en proyectos que sean concretos. Y la crisis climática obviamente nos puede ayudar a eso. Yo creo que, volviendo un segundo al punto anterior, que respecto a la centro derecha, yo creo que hay un ánimo
permanente por rehuir del conflicto y intentar hacer callar a estas voces, por ejemplo, de José Antonio Kast cuando tienen crítica al gobierno. ¿Y cuál es la reacción inmediata? Oye, no al fuego amigo, no discutamos estas cuestiones, cuando esencialmente eso hay que debatirlo, y no es un problema que hayan estas discusiones, siempre y cuando sean dentro de un marco de institucionalidad y no descarnado, como hemos visto algunas veces, pero esos son conflictos naturales que surgen dentro de las coaliciones, y lo que dice el gobierno no es ley definitiva, si eso tiene que estar en discusión, porque uno podría criticar al mundo conservador, pero el mundo conservador puede ser minoría en Chile, pero en la centro derecha es mayoría. Entonces tiene que hacer sentir su voz, porque uno dice, ya, José Antonio Kast, algunas personas no, pero dentro de Renovación Nacional, dentro de la UDI hay mucha gente que piensa como él. Entonces no es una cuestión de un fenómeno aislado y que digamos ya no al fuego amigo, sino que, oye, debatamos los temas importantes, porque una parte importante de la coalición está cuestionando lo que tú estás haciendo. Y lo segundo es que en relación a esto último que estamos hablando, del debate ideológico, de cómo se relaciona la gente con la política, hay una cuestión que es esencial, que este último tiempo vemos cómo las personas, quizás el sentimiento millennial, no sé qué, pero se relaciona mucho más con causas que con grupos políticos importantes. Es decir, cada vez menos gente se define yo soy de izquierda, yo soy de derecha, sino que yo defiendo esta causa. Y no es raro ver que en una elección alguien puede votar perfectamente por Beatriz Sánchez y a la otra por José Antonio Kast. Y no es una contradicción hasta biológica, ¿no? No es una contradicción, son líneas fundamentales que dado cierto tiempo determinado se defienden por las personas. Y eso yo creo que el sistema político en general no lo ha sabido interpretar. Pero ¿sabes, Juan? Se sigue con lógica antigua. Hay una cosa que tiene la derecha que la izquierda no tiene. Que su capacidad de estar de acuerdo respecto del modelo económico es muy superior que la capacidad que tiene la oposición de estar de acuerdo con los modelos económicos que ellos plantean. Ahí hay diferencias brutales. Porque no tiene Sin mucho. embargo, si es que eventualmente tú tuvieras en una situación de extrema necesidad que buscar un factor de unidad de toda la derecha sobre la base de la cual quepan desde José Antonio Kast hasta el presidente Piñera, pasando por Felipe Kast y todos los demás, y tuvieran que haber adentro, no lo tienes que ir a buscar a una lógica política, lo tienes que ir a buscar una lógica económica. Sí, pero hay un sector de la derecha que sabe que esa lógica económica de su modelo es impracticable en la sociedad chilena hoy o en el mundo en su No, está bien, pero llevarlo a cabo es imposible. No, pero yo y creo Kast piensa que se puede llevar a ultranza. No, yo fíjate Esa es la que diferencia. yo discrepo. Yo creo que enfrentados a una situación extrema, la derecha en general, si tiene que defender algo, va a defender el modelo, incluso si es que Evópoli considera que debe ser de otra manera, o que eso no va a y por lo tanto tienen una base sobre una balsa a la cual asirse cuando estén en el océano. Pero ¿cuál es el problema grave que tiene? Que le está yendo mal a la economía. Que tiene el factor que une, pero el factor que une no está haciendo el trabajo que debería hacer, y el Banco Central cambia las expectativas de crecimiento permanentemente, y tú ves al presidente buscando siempre otro 33 que les haga salir con un golpe de suerte, un evento que lo permita subir en las encuestas, pero la cosa económica no se percibe como está. A pesar de que todos están de acuerdo que si es que tuviéramos que llegar a la última línea de flotación donde todos tenemos que defender algo en lo que todos creemos, ese factor está sin buenos anuncios hoy día. El único problema de eso es que esa amalgama es un poco frágil. Por ejemplo, vimos el caso español. Cuando Aznar crea el Partido Popular, dice, vamos a unir todo lo que está a la derecha del socialismo. Y que básicamente la gran diferencia, o sea, la gran unión era el sistema económico. El problema de eso es que ese sistema económico, que es base para la centro-derecha, muchas veces no te sirve para crear un correlato político, y hoy día vemos el caso español que está dividido en 3 fuerzas políticas importantes, y que cuando se dividen las fuerzas políticas, muchas veces los conflictos terminan siendo incontrolables. El problema de Chile es que podría pasar algo similar, que hay una base del sistema económico, pero cuando se empiezan a cuestionar cosas importantes, que definen políticamente, al final se terminan creando rencillas que pueden llegar a la división de la coalición, y eso al final no te permite para construir un proyecto futuro. Puede ser, oye, ya defendamos lo que hay, pero construir un proyecto futuro es muy distinto a solo ver el sistema de libre mercado o la economía.
Sí, probablemente el elemento, el factor económico sigue pesando en las decisiones, fundamentalmente, pero no es lo único, no es suficiente hoy día. Entonces, ahí hay una diferencia con la Ya, coalición. nos tenemos que ir. Les agradecemos a Alberto Mayol, a Muchas Verónica gracias. Pinilla, a José Gracias. Francisco Muchas Lagos gracias. y a Francisco Martorell. Volvemos en un rato. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Disfruta tu